Continuamos con la pregunta número 293-21, relativa a la reducción de los servicios externalizados en sanidad, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida de Aragón. Para su formulación, señor Sanz, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Izquierda Unida quiere hablarle de sanidad y de servicios públicos desde una doble perspectiva que redunda única y exclusivamente en la garantía de los derechos fundamentales a los que tienen que dar respuesta. Una es la calidad de esos servicios públicos y otra es las condiciones laborales en las que se prestan. Es una cuestión que Izquierda Unida sabe bien, le preocupa especialmente en lo que respecta a el ejercicio del compromiso que esta formación política tiene y ustedes han firmado con nosotros precisamente para avanzar en la gestión pública directa de los mismos, habida cuenta de que es la vía más efectiva y quizá la única vía para garantizar las cuestiones referidas anteriormente. Tanto es así que en el acuerdo que suscribimos usted y yo para su investidura como presidente, usted, en calidad de presidente de su organización política, pero también en calidad de futuro presidente del Gobierno de Aragón, se comprometía con Izquierda Unida en ese acuerdo, en uno de sus puntos, en el punto 12, a abordar precisamente una cuestión fundamental que empezaba hablando del incremento de los recursos económicos y garantizar la equidad en el territorio. Es cierto que la pandemia ha arrojado un incremento claro de la financiación del sistema sanitario. Se comprometía también a abordar las listas de espera de una forma distinta, que no pasase por la externalización, sino por el refuerzo del sistema público y, en ese sentido, también mejorar las condiciones de la plantilla y mejorar también la equidad. En este sentido queda mucho por hacer. Pero había una cuestión que era la que jalonaba especialmente ese punto del acuerdo, en la que hablábamos de forma clara y rotunda de reducir de forma notable los servicios externalizados en sanidad. Y citábamos varios de ellos. Citábamos el de transporte sanitario, citábamos el de limpieza, el de seguridad, teleoperadoras o la extracción periférica del banco de sangre, entre otros, ponía el acuerdo. Esto era antes de la COVID. La realidad de la pandemia y los aprendizajes que nos arroja no ha hecho otra cosa que evidenciar la necesidad de profundizar en este acuerdo, señor Lambán, viendo las condiciones laborales en las que están nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras de estos dispositivos públicos, viendo también las dificultades que ha arrojado esta fórmula de gestión a la hora de prestar el servicio. Es necesario actuar. Nosotros hemos incidido mucho, por ejemplo, en el caso del transporte sanitario y hemos interpelado a la consejera y hemos debatido con ella muchísimo sobre estas cuestiones, sobre las deficiencias del servicio y sobre las condiciones laborales en las que se prestan. La respuesta ha sido clara. Los servicios externalizados no hay forma ninguna de garantizar en ellos las condiciones laborales del centro público. Por lo tanto, ante esta situación, yo creo que es urgente actuar y, en ese sentido, iba nuestra pregunta. ¿Cómo y cuándo y de qué manera van a cumplir con ese acuerdo de Gobierno para avanzar en la reversión de los servicios públicos en materia sanitaria que ahora mismo están externalizados? Gracias, señor Sanz. Señor Lambán. Presidente, señor portavoz de Izquierda Unida, nosotros tenemos la vocación y la voluntad de cumplir estrictamente nuestros acuerdos con usted y, en concreto, ese punto 12 del acuerdo que, en nuestra opinión, poco a poco, de manera progresiva, se está cumpliendo. En lo que se refiere a las externalizaciones, nosotros no tenemos la predilección previa y establecida de externalizar los servicios. Simplemente lo que tenemos claro es que cuando, por razones de eficiencia, por razones de eficacia, sea conveniente mantener en su ejecución práctica algunos servicios externalizados, no nos deben doler prendas en hacerlo. Insisto, manteniendo estrictamente el control y la dirección de esos servicios, aunque su realización material se produzca de manera externalizada. Por tanto, eso es perfectamente compatible con el punto número 12 del acuerdo que, insisto, señor Sanz, tenemos la voluntad inequívoca de cumplir. Gracias, señor Lambán. Señor Sanz. Señor Lambán, mire, el acuerdo decía literalmente que hay que reducir de forma notable los servicios externalizados y que hay que abrir una mesa de estudio y propuesta en el Departamento para la reversión y gestión directa de aquellas concesiones que finalizan a lo largo de la legislatura. El transporte sanitario no urgente y la limpieza, por ejemplo, son dos pliegos que acaban esta legislatura. Los trabajadores del transporte sanitario, señor Lambán, están en huelga. Usted me dice que hay que garantizar el control. No se garantiza el control. Le decíamos a la consejera que hay trabajadores cobrando menos
del salario mínimo interprofesional. La empresa se niega ahora mismo a acudir a mediación porque quiere vender el servicio y no quiere conflictos. Yo lo que le pido es que con la misma voluntad que abordan la réplica de la continuidad de los pliegos, que constituyan esta mesa y que cumplan los acuerdos. Es lo que le estoy pidiendo. Esta mesa no está constituida y a nosotros nos preocupa. Si el precio sigue condicionando la prestación de los servicios públicos y su calidad, por lo tanto, la situación va a ser muy compleja como está arrojando la COVID. Si además se reconoce que no hay capacidad para incidir en las condiciones laborales de los trabajadores que están prestando un servicio público fundamental, como es el servicio público de transporte sanitario, si se reconoce que no hay capacidad de control y que no hay capacidad tampoco de exigencia, ya no hablo siquiera de las condiciones de los trabajadores, hablo de las condiciones mismas en las que se tiene que prestar el servicio. Entonces, esta fórmula es insostenible, señor Lambán. Izquierda Unida no situó ese punto en el acuerdo de forma gratuita, lo situó porque es objetivamente necesario recuperar para lo público lo que da respuesta a un derecho fundamental. Y es una cuestión de cumplir esos acuerdos. Izquierda Unida es honesta con los acuerdos y cumple. Pero para seguir entendiéndonos necesitamos ver avances también por su parte. Y este elemento es un elemento importante de ese acuerdo. Empezamos situando la necesidad de avanzar en esas externalizaciones y ahora las concretamos en el servicio de transporte sanitario, que entendemos, señor Lambán, que debe y puede llevarse a cabo. Por lo tanto, yo le pregunto si realmente en este año, ya sabemos que la COVID lo ha dilatado todo, pero también entendemos que los plazos no entienden de pandemia y que los derechos laborales y la calidad de los servicios públicos tampoco puede esperar. Yo le pido urgencia y le pido en ese sentido que avance cuándo y cómo y de qué manera vamos a cumplir con esto que hemos acordado. Gracias, señor Sanz. Señor presidente. Señor Sanz, por parte de este Gobierno no va a encontrar nunca ningún tipo de obstáculo ni de oposición al diálogo, a la constitución de mesas y a la búsqueda de acuerdos, sobre todo cuando existe el compromiso de buscar esos acuerdos y que es un compromiso ligado a la investidura de este que en este momento le está hablando. Por tanto, yo personalmente me ocuparé de que se arbitre algún tipo de interlocución, algún tipo de espacio en el que se pueda discutir de todas estas cuestiones. Lo que ocurre es que en relación con el transporte sanitario, señor Sanz, la concesión, si no me equivoco, expira en el verano del año 2022. Por tanto, hasta ese momento me da la impresión de que el margen de maniobra del Gobierno es prácticamente inexistente, aunque lo que el Gobierno debe hacer es plantearse desde ahora mismo la solución que haya de adoptarse a partir del verano del año 2022. Me consta que el Departamento está trabajando en este aspecto, en esta materia. Me consta que el Departamento, y desde luego yo creo que es razonable que lo vea así, no se plantea en principio la internalización absoluta de este servicio. De hecho, alguna experiencia se ha producido en otras comunidades autónomas que no ha sido secundada por nadie porque se ha revelado bastante carente de sentido y bastante desvinculada de la realidad. Seguramente no tiene sentido la inversión desmesurada que supone en cuestión de capital físico, etcétera, etcétera, la que hay que realizar para desarrollar este servicio. Y, por otra parte, está demostrado hasta la saciedad en la Administración que determinados servicios se pueden prestar de manera perfectamente razonable y eficaz a través de su externalización. Creo que no hay que ser dogmáticos en estas cuestiones. Yo, en materia de sanidad y de educación, soy absolutamente partidario de la sanidad pública, de la educación pública. Tengo absolutamente claro, por simplificar los términos del debate, que los médicos y los maestros deben estar absolutamente sometidos a la función pública de una u otra manera, pero a partir de ese momento no creo que haya que plantearse dogmáticamente que el resto de los servicios tengan que estar internacionalizados, o sea, internalizados. El resto de los servicios, por razones de eficacia, por razones de eficiencia, se puede plantear que se presten de manera externalizada siempre y cuando los pliegos estén bien diseñados, estén bien redactados y siempre y cuando se preserve la Administración, el control y la dirección de esos servicios. Esto ocurre en educación, esto ocurre en los ayuntamientos, lo hemos visto quienes hemos gestionado ayuntamientos y hemos optado por externalizar servicios con éxito y lo hemos hecho partidos de todo signo y de toda condición, y esto puede ocurrir perfectamente en la sanidad. Los médicos no.
el transporte público, ¿por qué no? Si se demuestra que es mejor prestarlo externalizado que prestarlo de manera internalizada. Sentémonos a hablar, señor Sanz, hagámoslo, pero el resultado de ese diálogo o el resultado de esa mesa, le aseguro que no tiene por qué ser la externalización absoluta, porque nosotros tenemos otro punto de vista distinto, perfectamente compatible con el cumplimiento de los acuerdos que tenemos con ustedes. Muchas gracias, señor Lambán.